el diagnóstico. El diagnóstico va a ser de acuerdo a la exploración física y sobre todo por estudios de gabinete. En cuanto a la exploración física, vamos a encontrar lo característico va a ser un soplo pansistólico, ¿sale? ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser durante toda la sístole y tiene un carácter eyectivo. Va a comenzar este soplo después del primer ruido cardíaco y durante la fase de contracción isovolumétrica. ¿Se acuerdan lo que sucede en la fase de contracción isovolumétrica? ¿Están ahí? Chicos, estamos en diagnóstico por exploración física de la insuficiencia mitral. ¿Qué es lo que pasa aquí? En la fase de contracción isovolumétrica. Aumenta la presión del ventrículo, ¿no, doctora? ¿Y qué más? ¿Qué otro suceso? Se cierran las válvulas aurículo-ventriculares y es el primer ruido. Exactamente. Va a mediar el cierre mitral. Va a aparecer el primer ruido cardíaco. Y da la apertura de la válvula aórtica, ¿no? Ok. Entonces, se va a llevar desde la fase de contracción isovolumétrica hasta el final de la sístole. Entonces, casi siempre vamos a encontrar también un frémito sistólico. ¿En donde lo vamos a explorar? En el ápex, pero se puede irradiar hacia el precordio o al hueco axilar. Esto es lo característico, ¿sale? Pero de acuerdo al grado de severidad de la estenosis, de la insuficiencia mitral, podemos encontrar también otro tipo de soplos. En insuficiencia mitral leve vamos a encontrar un soplo protosistólico
Ok, entonces quedamos que el diagnóstico va a ser, casi siempre encontramos el soplo pansistólico eyectivo con un frémito sistólico, ¿sale? Lo vamos a auscultar en el ápex y se puede irradiar este soplo al precordio o hacia el hueco axilar. Casi siempre el primer ruido puede estar o tiende a estar disminuido, pero dependiendo de la severidad de la lesión o de qué tan insuficiente sea esta válvula, puede estar normal o aumentado de intensidad. El segundo ruido casi siempre está ausente por un soplo regurgitante y el tercer ruido cardíaco, que casi siempre está presente en la insuficiencia mitral crónica, nos va a dar o va a estar mediado por la gravedad de la lesión valvular y el deterioro de la función ventricular. En cuanto a la severidad de la insuficiencia mitral, vamos a tener en la leve, casi siempre encontramos un soplo protosistólico decreciente o mesotelesistólico creciente. Va a ser durante toda la sístole o a mitad de la sístole, pero mi ciclo cardíaco no va a tener otras alteraciones. En insuficiencia mitral moderada encontramos un soplo protomesosistólico u holosistólico igual durante toda la sístole, pero aquí ya tenemos la presencia de un tercer ruido, ¿sale? Y vamos a tener el ciclo cardíaco normal. Y en insuficiencia mitral grave ya vimos que hay, pues, datos tanto de congestión pulmonar como datos de congestión sistémica o de bajo gasto. Vamos a tener el soplo holosistólico, un R3 presente, el retumbo del hiperflujo mitral, hipertensión pulmonar, crecimiento ventricular izquierdo y disminución del periodo expulsivo, que nos condiciona al shock cardiogénico, ¿sale? Más el edema agudo pulmonar. Esto es lo que encontramos a la exploración física. En cuanto a los estudios de laboratorio y gabinete, vamos a tener en el electrocardiograma, casi siempre encontramos crecimiento auricular izquierdo, un QRS desviado a la izquierda, crecimiento ventricular izquierdo con sobrecarga diastólica, o puede ser antecedido por una fibrilación auricular o una arritmia, ¿sale? Esto nos puede condicionar también a tormentas arrítmicas. En cuanto a la radiografía de tórax, ya vimos que va a haber una sobrecarga tanto de presión y de volumen en la aurícula izquierda y en el ventrículo izquierdo. Entonces, estos van a estar aumentados. Nos van a dar datos de cardiomegalia, va a haber signos de hipertensión venocapilar pulmonar, o también podemos encontrar la calcificación del anillo mitral o de la válvula como tal. Y en cuanto al ecocardiograma, vamos a ver que en un ecocardiograma bidimensional vamos a valorar principalmente la insuficiencia mitral reumática, el prolapso valvular mitral, la ruptura de cuerdas tendinosas o la calcificación del anillo mitral. Casi siempre en el ecocardiograma encontramos la insuficiente coaptación de las válvulas por una técnica Doppler que nos va a estadificar el grado de la insuficiencia mitral de acuerdo al estado del ventrículo izquierdo, que vamos a valorar tanto su tamaño y su función sistólica. Tenemos 4 estadios, ¿sale? En el estadio A vamos a ver el riesgo de insuficiencia mitral. No hay alteraciones ni morfológicas ni funcionales. En el estadio B vamos a tener una insuficiencia mitral progresiva. Ya vamos a tener alteraciones valvulares más la dilatación del anillo. En insuficiencia mitral grave asintomática, que va a ser el estadio C, tenemos alteraciones valvulares con dilatación del anillo más la fracción regurgitante menor al 50%. En el estadio D ya pues mi insuficiencia mitral va a ser grave y sintomática por alteraciones valvulares, la dilatación del anillo y la fracción regurgitante menor al 50%. Casi siempre en una insuficiencia mitral grave asintomática va relacionado, asociado a síntomas de isquemia coronaria, mientras que la insuficiencia mitral sintomática va relacionado a síntomas de insuficiencia cardíaca. Aquí es importante en cuanto al tratamiento farmacológico dar pues tratamiento para corregir la insuficiencia cardíaca, ¿sale? El cateterismo cardíaco ya no se aplica tanto porque tenemos la ayuda del ecocardiograma, además de que es sumamente invasivo. Solamente lo vamos a utilizar
para pacientes con sospecha de insuficiencia mitral isquémica o para pacientes con una evaluación preoperatoria. En cuanto al tratamiento farmacológico, el tratamiento puede ser profiláctico, que aquí lo vamos a dividir por fases. Cuando tenemos una insuficiencia mitral leve, vamos a dar vigilancia y tratamiento profiláctico para insuficiencia mitral por etiología reumática. Acuérdense que aplicamos la penicilina benzatínica. En una insuficiencia mitral moderada vamos a dar tratamiento profiláctico igualmente con penicilina benzatínica. Y si hay cardiomegalia o presencia de cardiomegalia ya diagnosticada, generalmente mi tratamiento es quirúrgico. Y en insuficiencia mitral importante vamos a dar profilaxis para fiebre reumática, igual con penicilina benzatínica, anticoagulantes, vasodilatadores y diuréticos, ¿sale? Aquí es importante también que en la insuficiencia mitral orgánica o crónica vamos a aplicar o administrar los YECA. ¿Por qué? Porque nos ayuda a la disminución de la regurgitación y por lo tanto, pues, el estado hemodinámico de mi paciente tiende a mejorar. En una disfunción ventricular secundaria a dilatación del anillo, vamos a aplicar YECA y betabloqueantes. Y en una insuficiencia mitral aguda grave, los vasodilatadores que también me ayudan para disminuir la poscarga y la precarga y el uso de diuréticos, ¿sale? Entonces, casi siempre va a ir dirigido a tratar la insuficiencia cardíaca. En cuanto al tratamiento quirúrgico, pues prácticamente la técnica va enfocada a los factores que tenga mi paciente, a los factores condicionantes y pues la técnica que elija el cirujano, ¿no? Hay muchas técnicas, pero casi siempre tenemos dos consideraciones especiales para el tratamiento quirúrgico. Uno es que la fracción de eyección del ventrículo izquierdo sea menor del 60% y el otro que pacientes con hipertensión pulmonar, bueno, mi paciente ya esté diagnosticado o tengamos la corroboración de la hipertensión pulmonar, pero que tenga una buena función ventricular derecha. Estos dos parámetros se aplican para todos los pacientes que sean probables candidatos de un tratamiento quirúrgico. Hay que tratar la causa de la insuficiencia cardíaca, como les había dicho, que va a ser el uso de betabloqueantes con diuréticos YECAS y podemos utilizar los digitálicos como una cuarta opción farmacológica. En estos pacientes se recomienda el reposo y la dieta hiposódica y la técnica de elección o la que menos tiene contraindicaciones o efectos adversos va a ser la técnica plastía mitral, que es actualmente la que se ve que no deja un gradiente transvalvular, no produce hemólisis en estos pacientes y no requiere el uso de anticoagulantes por mucho tiempo, ¿sale? Entonces, nos da una baja mortalidad casi siempre en estos pacientes, porque acuérdense que casi siempre después de un tratamiento quirúrgico, pues mis pacientes van con anticoagulantes. Ese sería el tratamiento quirúrgico, la técnica plastía mitral, que es la técnica de elección, y sería todo de insuficiencia mitral. ¿Tienen alguna duda? No, doctora. Sí, doctora. Sí, escucho. Bueno, donde estaba leyendo también encontré algo acerca de la ergometría. Ajá. Bueno, no sé si eso eso sí se sigue utilizando. Pues actualmente puedes encontrar muchos estudios, ¿no? Pero principalmente va a ser el electrocardiograma, la radiografía y tu ecocardiograma. Pero pues también acuérdate que después de esos estudios lo que sigue es el fonomecanocardiograma. ¿Por qué? Porque vas a valorar los soplos. La ergometría sí es utilizada, pero es dependiendo de la capacidad pulmonar que vas en estos pacientes. No es que se aplique en todos los pacientes como los 3 que te acabo de mencionar, pero pues es de acuerdo a las condiciones de tu paciente. Entonces, en este caso va a depender de la sintomatología De la severidad de la insuficiencia mitral, o sea, está acompañada de alguna otra lesión o de alguna otra cardiopatía, como la insuficiencia cardíaca.
Gracias. ¿Sí? ¿Alguien más tiene alguna duda? Sí, doctora. Había leído que las calcificaciones se podían dar tanto en la insuficiencia como en la estenosis. Entonces, ahí me crea la duda. ¿Las qué? ¿Las calcificaciones? Sí, Ajá. Sí, se pueden dar tanto en la insuficiencia como en la estenosis, pero acuérdate, para saber si es una insuficiencia va a ser en el cierre, ¿no? Y si es en la estenosis, vamos a ver que hay un fallo en la apertura. Casi siempre la insuficiencia mitral se lleva durante la sístole, mientras que la estenosis se lleva durante la diástole. Es ahí como tú puedes comenzar a diagnosticar. Pero sí, las calcificaciones también es pues una etiología tanto de la insuficiencia como de la estenosis mitral. Y las puedes encontrar hasta en la radiografía de tórax. gracias. ¿Sí? ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Sí, doctora, yo. ¿Cuáles son las condiciones para llegar a utilizar los digitálicos? Cuando tú aplicas tu tratamiento para insuficiencia cardíaca, el de base, ¿no? Los diuréticos, yecas, betabloqueantes, pero tu frecuencia cardíaca o tu gasto cardíaco sigue disminuido. Entonces ya aplicas un digitálico, porque acuérdate que los digitálicos ayudan para el aumento de la frecuencia cardíaca. Y tú ya con eso puedes estabilizar a tu paciente. Gracias, doctora. ¿Sí? ¿Alguien más tiene alguna otra duda? ¿Dudas, chicos? Bueno, vamos a pasar a estenosis mitral. ¿Qué leyeron sobre estenosis mitral? ¿Qué es estenosis? ¿Un estrechamiento? Un estrechamiento, ¿ok? Estenosis se define como estrechamiento, ¿no? Entonces vamos a ver que la estenosis mitral se considera como el resultado de una fibrosis postinflamatoria, casi siempre por fiebre reumática, que nos va a provocar rigidez tanto del tejido valvular como de las cuerdas tendinosas. Entonces decimos que la estenosis va a ser la apertura incompleta o estrechamiento de la válvula mitral durante la fase diastólica de mi ciclo cardíaco. Aquí es importante que ustedes sepan que los adultos mayores, acuérdense, las valvulopatías son patologías de adultos mayores generalmente, ¿no? Entonces, lo que vamos a encontrar en esta población de riesgo casi siempre es la calcificación del anillo mitral más la afección de los músculos papilares que nos van a provocar una estenosis mitral, ¿sale? Es lo que más vamos a encontrar en estos pacientes. En cuanto a epidemiología, tenemos que la guía de práctica clínica reporta que en México sigue siendo la primera causa de valvulopatía por fiebre reumática en edad reproductiva, ¿sale? Vamos a considerar factores de riesgo para poder estudiar esta valvulopatía. Si les estoy hablando o les estoy mencionando que la principal causa de fibrosis postinflamatoria para que se lleve a cabo la estenosis mitral es la fiebre reumática, ¿qué factores de riesgo ustedes investigarían en sus pacientes? Pues para fiebre reumática en la clase pasada mencionábamos de los cuadros recurrentes de faringoamigdalitis. ¿Ok? Cuadros de faringoamigdalitis. ¿Qué otra cosa? Principalmente por el agente causal, ¿no? Sería estreptococo. Sí. Van a investigar, a ver, los factores de riesgo van a ser cuadros de faringoamigdalitis por estreptococo beta hemolítico de repetición en la infancia, ¿sale? Ya como tal, fiebre reumática diagnosticada y vamos a buscar en mis pacientes que sus familiares tengan
enfermedades de la colágeno o del tejido conjuntivo, o la presencia de mixoma, degeneración mixomatosa, ¿sale? Esto también es importante investigarlo en estos pacientes. En cuanto a la etiología más frecuente va a ser la fiebre reumática, ¿sale? O traumatismos continuos del flujo turbulento. Estos dos mecanismos me pueden condicionar una estenosis mitral. Vamos a ver que en la estenosis mitral de origen reumático, la inflamación crónica nos va a causar tanto el engrosamiento difuso de las valvas con la formación del tejido fibroso depositados calcificados, en depósitos calcificados. Y en las comisuras mitrales se funcionan y también las cuerdas tendinosas se van a cortar. Las valvas, estas valvas obviamente se tienden a endurecer y tales cambios nos van a dar o nos condicionan a que el vértice de la valva se estreche, ¿sale? Entonces vamos a tener una lesión muy característica, que va a ser la valva en embudo o boca de pez, por una estenosis mitral a causa de una fiebre reumática o un traumatismo continuo del flujo turbulento. Nos condiciona este signo característico en ecocardiograma, ¿sale? ¿Podría repetirlo, doctora, por favor? Sí, vamos a tener dos mecanismos para fibrosis, tanto la fiebre reumática como el traumatismo continuo del flujo turbulento. En la fiebre reumática nos va a dar el engrosamiento difuso de las valvas con formación del tejido fibroso depositados calcificados. Y el flujo turbulento me va a ocasionar que las comisuras mitrales se fusionen y también las cuerdas tendinosas para que éstas se acorten. Las valvas obviamente se tienden a endurecer y tales cambios favorecen a que haya un estrechamiento del vértice de la valva, ¿sale? Entonces, esta valva pues va a estar inmovilizada y pues el orificio va a estar más estrecho, que me va a condicionar este signo, que va a ser la valva en embudo o boca de pez. Por fiebre reumática, una estenosis por fiebre reumática nos condiciona esto, ¿sale? ¿Sí se entendió? Sí, doctora. Sí, gracias, doctora. Sí, perfecto. Bien, en cuanto a la fisiopatología, vamos a ver que, siento que es más fácil dándoles puntos clave. ¿De cuánto es el área normal valvular mitral? ¿De 4 a 6 centímetros? Exactamente. Va a ser de 4 a 6 centímetros cuadrados, ¿vale? Entonces, cuando tenemos un área menor de ella, ya hablamos de una estenosis. Vamos a tener estenosis mitral, para no escribir, estenosis mitral ligera, estenosis mitral moderada y estenosis severa, ¿sale? Si mi área es menor de 4 a 6 centímetros cuadrados, podemos estadificarla como una estenosis mitral ligera de 2 a 1.5 centímetros cuadrados, moderada de 1.5 a 1.1 centímetros cuadrados y severa menor a 1 centímetro cuadrado. En cuanto a qué cambios se van a producir, ¿sale? En una estenosis mitral ligera vamos a tener un aumento del gradiente tensional valvular,
que nos va a condicionar a una hipertrofia auricular derecha y obviamente a la dilatación de esta aurícula, ¿no? De esta cavidad. Entonces, en la estenosis mitral ligera vamos a tener estos tres mecanismos fisiopatológicos principalmente.